Continuando con la tramitación de la presente causa, por favor, se le concede la palabra al abogado de la parte actora para que realice su alegato final. Tiene la palabra, doctor Sánchez. Gracias, señora juez. Señora jueza, efectivamente, en el desarrollo de la presente causa he logrado, comprobar hasta la sociedad los elementos previstos en el Código Civil como presupuesto para alegar a la presente causa, pues los mismos hacen referencia que para poder accionar a la misma se debería justificar la extinción de la obligación principal, pues de conformidad con el artículo 2309 del Código Civil ecuatoriano. Nos menciona que la hipoteca es un derecho de prenda constituida sobre inmuebles, el mismo que será emitido junto con la obligación principal acorde al artículo 2336. A más de ello, en el inciso segundo nos hace referencia a que se extinguirá por la resolución del derecho que la constituyó. A más de ello, señora jueza, existen múltiples fallos jurisdiccionales que nos hallan acerca de la procedencia de la extinción de una hipoteca de forma obligatoria por falta de honestidad de la acreedora. Así el fallo número 262/2010 de junio, número 021 del 2008, sustanciado ante el doctor Carlos Ramiro Rodríguez, juez ponente de la Corte Nacional de Justicia de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia, menciona que en casos de la extinción de la hipoteca sea de forma obligatoria por un juzgador, pese a que la misma debe ser de forma voluntaria, respetando principios básicos que más allá de derecho son de convivencia diaria, como la honestidad, y debido a la falta de esta, se da lugar a que se indicie con daños a los perjudicados, pues se ha limitado el dominio sin razón alguna, generando inconvenientes y más aún gastos extras que mis defendidos no tienen cómo costearlos, pero debido a la necesidad se han visto en la obligación de sustentar la presente causa para que se eficticie sus derechos que han sido irreparados por la falta de lealtad de la demandada. Razón suficiente para que su señoría, a más de aceptar la pretensión de la presente demanda por haber justificado de forma fehaciente los presupuestos de la acción de extinción de hipoteca abierta en concordancia con la prueba evacuada, pues se ha justificado la extinción de la obligación con la lectura de incorporación de la sentencia que el mencionado juzgador declaró como extinta. La obligación pecuniaria disponiendo la extinción de gravamen constituida. A más de ello, también se logró establecer que el gravamen aún se encuentra vigente, pues del certificado otorgado por el registro de la propiedad del Cantón Riobamba de fecha 23 de agosto del 2020, se desprende que el gravamen aún se encuentra constituido en el bien inmueble antes descrito. A más de ello, también se ha mencionado que la forma de extinguir el gravamen constituido es de forma como se le dio origen, es decir, a través de una escritura pública, tal como se desprende de la escritura constitutiva que di lectura en el momento anterior.
Por ello, señora jueza, y a más de usted es un garantista de derechos, solicito que se acepte la demanda en su totalidad y se condene a la demandada el pago de las costas procesales. Esto es todo lo que puedo decir, señora jueza, y termino. La moda ahora es ser falso y por lo visto muchos están a la moda. Gracias, señora jueza. Muchas gracias, doctor. Se le concede la palabra al abogado de la parte demandada para que por favor se pronuncie su alegato final. Tiene la palabra, doctor Zwick. Muchas gracias, señora juez. Previo a iniciar mi alegato final, hay que recalcar que la hipoteca abierta es el nombre que se le utiliza para indicar que el derecho real de hipoteca garantiza el cumplimiento de créditos actuales o futuros. Nótese el plural utilizado. Esto es, así en el marco en determinado tiempo, nacerán varias obligaciones entre el deudor y el acreedor, pero no todas serán afianzadas por la única constitución de hipoteca. Ante la imposibilidad de individualizar cada uno de los créditos al momento de un contrato constitutivo, esto es, hipoteca abierta, pues aún no ha sido lo que denomina como indeterminados. Por eso es que la cuantía es indeterminada en este caso. Así se diferencia de la hipoteca comúnmente conocida que asegura un crédito determinado de dar una suma de dinero. A la primera se le denomina hipoteca abierta de máximo o que asegura créditos indeterminados. A la segunda, hipoteca cerrada o propiamente dicha que asegura créditos determinados al momento de la constitución. Bien, en el caso o examen se desprende a hoja 150 se desprende a Fojas 250 que los señores Jorge Alberto Arévalo y Rosa Fabiola Mayhuaziquín demandan la extinción de hipoteca abierta, manifestando en lo principal que, con fecha 16 de septiembre del año 2004, ante el notario público cuarto del Cantón del abogado Marcelo Augerazo, se suscribió una escritura de hipoteca abierta entre la señora Carmen Eulalia Cislema Lazo y los cónyuges Jorge Alberto Arévalo y Rosa Fabiola Mayhuaziquín, la misma que fue inscrita el 17 de septiembre en el registro de la propiedad por un préstamo de dinero por la cantidad de $3,000 americanos. Posteriormente, mi defendida, la señora Carmen Eulalia Cislema Lazo, presentó una demanda ejecutiva en contra de los hoy actores. Esto es lo que dice la parte actora, ojo, en contra de los hoy actores, por lo que la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de fecha Quito 23 de enero del 2014 a las 9:55, emitió sentencia de mérito disponiendo que paguen la cantidad de $3,000 americanos, más los intereses legales, valor que fue pagado por los comparecientes en una suma total de $4,036.33, valor que en efecto fue cancelado. Sin embargo, los hoy actores manifiestan que esa obligación correspondía a la adquirida el 16 de septiembre del año 2004. A contrario censo, la verdad procesal recae en los siguientes términos. Si bien el 16 de septiembre del año 2004 la señora Carmen Eulalia Cislema Lazo le dio un préstamo a los señores Jorge Alberto Arévalo y a la señora Rosa Fabiola Mayhuaziquín por la cantidad de $3,000 y como garantía suscribieron una escritura pública de hipoteca abierta sobre el bien inmueble compuesto por una casa asignada con el número 14 de la manzana C de la urbanización San Fernando de Batán, situadas en las calles José Antonio Lequerica y Pedro Francisco Dávila, de 2 pisos, color blanca, de superficie de 600.47 metros cuadrados, ubicados en la parroquia Yaruquíes, Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, constituido dentro de los linderos que ya han sido mencionadas hasta la saciedad dentro de este proceso. Los mismos que fueron inscritos ante el señor abogado Marcelo Augerazo, en ese entonces notario público cuarto del Cantón Riobamba, misma que se inscribió en el registro de la propiedad del Cantón Riobamba el 17 de septiembre del 2004, es decir, un día después de que se firmó tanto la hipoteca abierta como la letra de cambio. En el mismo sentido, se debe relevar que con fecha 22 de septiembre del año 2005, los hoy actores adquirieron otra obligación diferente a la que se adquirió anteriormente.
es decir, anteriormente, es decir, a la del 16 de septiembre del año 2004. Los señores Jorge Alberto Arevalo, Fabiola Yiki acudieron a la casa de mi defensa, señor Carmen Olias Malazo, y le solicitaron que les haga otro préstamo. Este último por la cantidad de $3,000. Y como ella confía de la compareciente Carmen Cislé Malazo, procedió a prestarles y para sustentar esa obligación se firmó una letra de cambio por $3,000. Es decir, ya existían dos letras de cambio. Esta segunda, la adquirida posterior, el 22 de septiembre del 2005, serían pagaderos a 12 meses. Al no haber sido cancelados, evidentemente, se siguió, señora jueza, un juicio ordinario, por cuanto la letra de cambio no reunía los requisitos para que se considere título ejecutivo. Es decir, esta obligación que hace alusión la parte actora y que ha sido cancelada, nada tiene que ver con la obligación principal, que es la letra de cambio firmada el 16 de septiembre del 2004 y que tiene su fecha de vencimiento el 14 de septiembre del año 2016. Lo que se intenta en este caso es evadir la obligación contraída el año 2004 con una obligación contraída en el año 2005. Bien, de las pruebas anunciadas y practicadas por la parte actora se tiene lo siguiente. Según el artículo 196, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, establece la práctica de la prueba documental, que los documentos se deberán leer y exhibirán públicamente en su parte pertinente, así como se corre traslado a la contraparte para su impugnación solo por causas pertinentes. Será la exhibición del documento aportado y se realizará la lectura con el fin de ir al punto concreto del interés y no alegar con lecturas que puedan resultar inoficiosas y que no aporten al juicio del valor del juzgador. En el caso bajo examen se desprende que no fueron practicadas conforme a las reglas del artículo 196 y vida, por lo cual carecen de eficacia probatoria y tomar en cuenta también que las pruebas mal actuadas violentan directamente contra norma expresa, es decir, el artículo 196, numeral 1. Por lo que, señora jueza, existe un error en el tecnicismo de la prueba al no haber sido practicadas de manera correcta. En el mismo sentido, el abogado de la parte actora se ha limitado principalmente a alegar que la obligación ya fue cancelada, inclusive adjunta al proceso que hizo alusión el juicio número 06334 de un juicio ordinario, no de un juicio ejecutivo, como hace alusión, demostrándose que dicho proceso se demostró la obligación adquirida el 22 de septiembre del 2005 como consta a fojas 1 del juicio número 0633 del juicio número 06303-2008-0034. Inclusive, induciendo al error al juez manifiesta que fue en procedimiento ejecutivo y no fue en procedimiento ordinario. Por lo que, señora jueza, pregunto, ¿hay un recurso de casación dentro de un procedimiento ejecutivo? Obviamente no existe. Y el abogado hace alusión que en la Corte Nacional de Justicia se aceptó la letra de cambio y se ordena pagar la cantidad de $3,000, incurriendo en una viveza criolla para tratar de inducir al error al juez. De la escritura pública de la hipoteca abierta que fue practicada en forma conjunta se desprende que aún existe la obligación accesoria y que la misma es garantía de una obligación principal. Así se demostró al leer en su parte pertinente respecto de la fecha en que se firmó tanto a escritura pública de hipoteca abierta como la letra de cambio en la misma fecha, esto es el 16 de septiembre del 2016. Misma letra de cambio que fue adjuntada como prueba por la parte demandada y del que se desprende que la obligación aún existe. En el mismo sentido, los testimonios de los señores Giovanni Macas y Génesis Soledispa, se desprende que al ser testigos presenciales mismos manifiestan que existieron dos letras de cambio firmadas, razón por la cual de la simple lógica se desprende que existe una obligación pendiente y el juez, al ser garantista de derechos, no puede resolver en violación a derechos de las personas. Respecto a la doctrina, nos establece que la hipoteca abierta es una modalidad que permite utilizar la garantía hipotecaria de manera indeterminada para créditos que contraigan el deudor al momento de su suscripción y a futuro. En el mismo sentido, y en esa modalidad permite utilizar la garantía de hipoteca de manera indeterminada para créditos que contraigan deudor del momento de suscripción y a futuro también. Asimismo, la Corte Nacional
manifiesta dentro de la sentencia números 916-2019 en concordancia con el artículo 2336 del Código Civil, manifiesta en lo principal, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo que, al no estar demostrado que la obligación principal, esto es la letra de cambio firmada el 16 de septiembre del año 2004, repito y reitero, que fue inclusive adjuntada como prueba de la parte demandada y que fue practicada conforme las reglas del artículo 196 del Código Orgánico General de Procesos, se demuestra que la obligación aún no ha sido pagada. Tanto más que la misma letra de cambio que se adjuntó al proceso no ha sido objetada por la parte actora. Es decir, aún existe la obligación. Por lo que, señora jueza, por lo expuesto en líneas anteriores, en líneas supra, solicito que se rechace la demanda por improcedente en razón de que la obligación aún persiste. La obligación aún persiste y no existe ningún, en la prueba, los argumentos alegados por la parte actora, lo único que hace es limitarse a decir que esa prueba, ese proceso que adjunta, corresponde a la hipoteca abierta, esa letra de cambio y el juicio que se había seguido en primera instancia corresponde a la hipoteca abierta, siendo totalmente lo contrario, como se ha demostrado dentro de este proceso, hasta la saciedad que existe aún la obligación. Por lo que me reitero y repito lo que dije al principio de este alegato inicial, solo hay dos medios de pagar la deuda, por el trabajo y por el ahorro. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, doctor. Continuando con la audiencia y llegando ya a la parte final de la misma, debo indicar lo siguiente. Una vez que se han escuchado los alegatos de las partes, así como también se han evacuado las pruebas que han sido debidamente anunciadas y aportadas por las partes, que fueron aportadas en esta audiencia, ha llegado el momento de resolver, indicando que en la tramitación de la presente causa se han observado las garantías del debido proceso, siendo uno de los vértices principales de la tutela judicial efectiva, recalcando que las partes han tenido la oportunidad de ser escuchadas en igualdad de condiciones en esta audiencia y han tenido la oportunidad de justificar sus alegaciones. Por lo tanto, debo indicar lo siguiente. El artículo 1561 del Código Civil refiere que todo contrato legal celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales. A su vez, el artículo 2336 invidem menciona que la hipoteca se extingue junto con la obligación principal. En este caso, la hipoteca resulta una obligación accesoria, misma que para que se extinga se deberá cancelar la obligación principal. De acuerdo a lo revisado por mi autoridad en el expediente del presente caso, la letra de cambio constante en la escritura pública del bien inmueble hipotecado refiere al número 513. Más sin embargo, la letra de cambio que se ha pagado en el proceso número 06303-2008-0034 es de número 512. Por ello, referente a lo analizado, la obligación principal aún no se ha cancelado, puesto que la letra de cambio en la que pesa la hipoteca abierta es la misma que aún está en poder de la señora Carmen Cislema Lazo. Por tal motivo, se rechaza la demanda toda vez que la deuda principal aún existe, por ende la obligación accesoria también. Por lo tanto, la hipoteca abierta sobre el bien inmueble continuará hasta que la obligación principal sea cancelada en su totalidad. La sentencia debidamente motivada se dará a conocer en los lugares señalados por las partes para recibir las notificaciones. Con lo mencionado, doy por terminada la presente diligencia, siendo las 14:30. Es todo. Muchas gracias a todos los presentes. Señora jueza, por favor, apelo a su resolución, por favor. Su apelación será tomada en cuenta con efecto diferido. Es todo. Muchas gracias.